Como siempre, mis estimados hermanos, a medida que nosotros vamos avanzando, ustedes pueden ir planteando preguntas durante la presentación. ¿Qué es lo que es la apologética entonces? Eso es lo que vamos a ver. Apologética. La apologética viene del griego, apología, significa una defensa, es una rama de la teología cristiana. La teología tiene varias ramas. Puede ser la teología sistemática, la teología bíblica. La teología sistemática consiste en ordenar todas las doctrinas bíblicas, clasificarlas, la doctrina de Dios, de los ángeles, del hombre, del pecado, de la escritura, de Cristo, de la salvación, la doctrina del Espíritu Santo, escatología, entre otras doctrinas. La teología bíblica se encarga de analizar la teología de cada uno de los libros sagrados, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, la teología del apóstol Pablo, la teología de puede ser de Juan, la teología lucana, eso es teología bíblica. Teología histórica también puede ser cómo ha evolucionado las distintas teologías a través del mundo, desde el siglo primero hasta la actualidad. La teología de la iglesia primitiva, de los padres de la iglesia, la teología de los padres del desierto, la teología medieval, la teología de la reforma protestante, la teología evangélica, la teología pentecostal, pues, de los puritanos, en fin, y cómo ha evolucionado del movimiento de Santiago, el leyano, arminianismo, calvinismo, también la teología latinoamericana, la teología ortodoxa, teología neortodoxa, la teología fundamentalista, teología conservadora, teología de la liberación, indigenista, feminista. En fin, hay mucha, tiene que ver con la teología histórica de los movimientos de santidad, entre otros. Esa es la teología histórica, una rama de la teología. Teología pastoral, teología práctica, exégesis bíblica también. Hay varias teologías, ramas de la teología. Y la apologética, entonces, es una de las ramas de la teología. Eso es la apologética, una rama de la teología que busca proporcionar una justificación racional para los reclamos de la verdad de la fe cristiana. Trata de justificar, pero por medio de la razón, prescindiendo de la revelación. La revelación es la Biblia, porque estamos tratando de defender la fe. Con una persona que no reconoce la Biblia como autoría, por lo tanto, se debe hablar desde otra base de autoría, y esta es la razón. Trata de justificar racionalmente los reclamos de la verdad cristiana. Porque la fe cristiana es razonable, eso dice el William Lane Craig. La fe cristiana tiene una base razonable. La fe cristiana no es irracional, no es un salto al vacío, como alguien lo dijo, no recuerdo que es Soren Kierkegaard, creo que fue que lo mencionó, que la fe es como un salto al vacío, mientras menos sepa, más desconoce, mayor será la fe. No es así, la fe se basa en hechos concretos, se basa en el conocimiento. Lo que tomaron teología sistemática 2 saben cuáles son los componentes de la fe, que es el conocimiento primero, la apropiación y también el asentimiento de lo que conoce. Por lo tanto, la fe no es un sacrificio intelectual como la gente normalmente piensa. ¿Cuál es la idea o el prejuicio que tienen las personas del mundo con respecto a la fe cristiana? Ellos dicen que el prejuicio que tienen, la imagen que tienen de los cristianos, cuando una persona se hace creyente, entra a la iglesia y en la puerta de la iglesia le destapan el cerebro y luego le sacan el cerebro para que entre al templo. La idea es que el cristianismo es una especie de un acto irracional donde se le prohíbe pensar a los cristianos. No pueden pensar, porque si comienzan a pensar, a reflexionar, a teorizar, a utilizar el don que Dios le dio, que es la razón, entonces sería considerado como pecado. La apologética indica que la fe no es un sacrificio intelectual, no es
antiintelectual, sino que tiene bases razonables y se puede justificar racionalmente. La apologética surge en tiempos muy antiguos, eh, en las persecuciones contra la iglesia cristiana, en el siglo segundo, comienzan a aparecer personas que tratan de legitimar la fe, de hacerse un espacio dentro de la sociedad como una creencia viable dentro de otras posibilidades de creencia de la época. Tratan de responder frente a las acusaciones contra el cristianismo. Habían varias acusaciones contra el cristianismo, acusaciones que provenían del pueblo, de la masa, o objeciones populares, y también habían algunas objeciones que eran más intelectuales. A todas estas objeciones críticas hacia la fe cristiana, los apologistas supieron responder muy bien, muy satisfactoriamente. Ahí comienza la apologética cristiana, la defensa de la fe cristiana. Un ejemplo de esto es que se acusaban a los cristianos de ser sediciosos y conspiradores para el Estado, porque se reunían de manera privada, de manera clandestina, hacían reuniones privadas donde una persona que no fuera de ellos no podía participar. Ellos dicen que los cristianos son, son leales al imperio, son leales al emperador. Oran por el emperador, oran por el imperio, por lo tanto no son sediciosos, están conformes y hasta el día de hoy han demostrado la fidelidad, la lealtad en cada una de las naciones donde se encuentran, incluyendo el Imperio Romano. Se acusaba a los cristianos de ser inmorales porque decía que se casaban, cometer incesto, porque se casaban entre hermanos. Y también que hacían orgías dentro de las iglesias cristianas, porque malinterpretaban el lenguaje cristiano de, de una cena, de una coinonía, la cena de amor, por ejemplo. Y lo malinterpretaban, pensaban que se refería a una especie de una orgía. Y los cristianos dicen que, los apologetas dicen que los cristianos tienen la más alta norma de moralidad. Es muy superior la moralidad cristiana a los romanos. Los romanos se caracterizan por la inmoralidad, por la promiscuidad, por abandonar a sus hijos, por ejemplo. En cambio, los cristianos enseñan a responsabilizarse de sus hijos y condenan incluso la inmoralidad antes de que se ejecute, ya en su mente, ya están condenando la inmoralidad, por lo tanto no pueden ser acusados de eso, de la inmoralidad. Respondieron también a los intelectuales. Los intelectuales señalaban que la fe cristiana era algo nuevo, era una novedad nada más, que no era respetable. Sin embargo, los apologetas dijeron que la fe cristiana es muy antigua, porque se remonta a la época de los textos sagrados de los judíos, e incluso los pensamientos, las reflexiones filosóficas de Aristóteles, de Platón o de los filósofos griegos acerca de la existencia de un solo Dios nada más. Ya los escritos judíos, de donde proviene el cristianismo, ya habían afirmado la existencia de un solo Dios. Por lo tanto, no es una fe nueva, sino que una fe muy antigua y no han heredado, no han adaptado lo que han enseñado los filósofos. Más bien los filósofos están enseñando lo mismo que están enseñando los cristianos, pero hace mucho más tiempo atrás que ellos. Le dieron los apologetas cristianos una respetabilidad a la fe cristiana. Esa fue la labor, la gran labor de los exegetas o de los apologetas cristianos. Hacer que el cristianismo sea una religión respetada dentro del Estado. No es algo irracional, sino algo muy razonable. La expansión de la fe cristiana y finalmente la adopción de la fe cristiana como una religión oficial del Imperio Romano, como la religión oficial del Imperio Romano, se debió principalmente también a los apologetas. La, el valor que demostraban los cristianos a morir en la persecución, pero también a la labor, a la obra que emprendieron los apologetas cristianos. Es muy importante entonces la apologeta, la apología. Es una disciplina teórica, la apologética, aunque tiene una aplicación práctica, porque cada acción práctica presupone algo teórico, por supuesto que sí. Adelante, Mano Boris.
Sí, profesor. No le voy a hacer un breve comentario simplemente. Por ejemplo, en la era patrística, la era de los padres de la iglesia, eh, ahí surgieron, tengo entendido, lo que son los padres apologistas, que defendían la fe contra las herejías que se levantaban en esos tiempos, las acusaciones de los gnosticismos. Por ejemplo, Tertuliano Sí, o Ireneo de León. El otro es Hipólito, no estoy muy seguro. Pero esos dos fueron algunos de los padres apologistas que defendieron la fe ante las acusaciones de los gnósticos, de los, bueno, de estos, ¿cómo se llama? De estos filósofos también que atacaban mucho el cristianismo. Y ellos fueron a dar la respuesta. Y refutaron prácticamente todas las acusaciones y las falsedades que se decían del cristianismo, los ataques que se formulaban de estas personas en contra del cristianismo. exacto, Justino, correcto. Justino era el otro, no era nada Hipólito, Justino. Justino, Justino Ireneo de Mártir, León, Justino Mártir, claro. Ireneo de León y Tertuliano. correcto. Exactamente. Sí, de hecho estoy viendo un libro que habla acerca de eso, el manual de patología, eh, ahí donde aparecen la iglesia primitiva, aparecen los apologetas cristianos. Mm. Una obra muy, muy importante de la patología. Yo tengo mira, la Biblia de Estudio Patrística, ahí donde salen ¿cómo se llama? Los padres de la iglesia, salen los apologistas, salen los padres de los latinos, están seccionados aquí en lo que es la patrística. Y ahí en una sección son los padres apologistas, están los padres apostólicos, los alejandrinos, los latinos, los sirios, los capadocios, los hispanos. Y salen tres aquí, pero yo creo que eran más. Me parece mucho que son más los apologistas. Aquí nombro solamente a estos tres. Claro, debe ser porque son los más populares, los más famosos, lo que se conservó de la literatura que ellos tienen. Pues estaba leyendo la literatura que se ha conservado. Claro, por supuesto que fueron muchos, muchos más, pero eso es lo que ha llegado en sus escritos que han sido recuperados o han llegado hasta nosotros. Entonces es importante la apologética, mis queridos hermanos, para darle respetabilidad a la fe y para demostrar que la fe no es irracional, no es un sacrificio intelectual, sino que tiene su base racional, y es una fe razonable. Dijimos que es una disciplina teórica con aplicaciones prácticas, además de servir como el resto de la teología en general, como expresión de amar a Dios con toda nuestra mente. La apologética sirve específicamente para mostrar a los incrédulos la verdad de la fe cristiana. En eso, esa es la labor, el rol que cumple esta materia. Para confirmar también esa fe en los creyentes, para revelar y explorar las conexiones entre la doctrina cristiana y otras verdades. Las verdades puede ser la verdad de la filosofía, u otras verdades que se encuentran en otras partes, de otra disciplina del conocimiento. Como disciplina teórica, la apologética no es un entrenar en el arte de responder preguntas, debatir o en el evangelismo, aunque todas ellas se basan en la ciencia de la apologética. Ayuda al evangelismo, parte de la pre-evangelización, de hecho, y la aplican de manera práctica también al evangelismo y a responder preguntas. Pero la apologética es una disciplina teórica que trata de responder a la pregunta: ¿qué garantía racional se puede dar a la fe cristiana? De eso trata la apologética. ¿Qué garantía racional se le puede dar a nuestra fe? Tiene varios roles o funciones en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Algunas personas dicen que la apologética no sirve porque no hay ninguna persona que se ha convertido por medio de los argumentos presentados, ofrecidos por la apologética. Eso es verdad.
nadie se ha convertido por medio de la apologética, por los argumentos de la existencia de Dios, por ejemplo, cuando se responde a- al mal natural o al mal moral. Pero tiene una tarea muy importante. No es para que alguien se convierta, sino es parte de la pre-evangelización, como dice Geisler, porque derriba los muros, elimina los obstáculos que impide la fe. Por eso es que es parte de la pre-evangelización. Y prepara el terreno también para que se presente el Evangelio. Trata de justificar que la fe cristiana puede tener parte, es una posibilidad, es una alternativa razonable para adoptar como sistema de creencia en la sociedad en la cual se encuentra. El primer rol que cumple la apologética es que moldea la cultura. Ya esto es fundamental, moldea la cultura. Los cristianos deben ver más allá de su contacto evangelístico inmediato para comprender una visión mucho más amplia del pensamiento y las culturas occidentales. La persona que sigue la búsqueda inflexible de la razón hacia su fin será atea, solamente sigue el principio de la razón. O en el mejor de los casos será agnóstica. Son importantes las consideraciones de la cultura. Se debe moldear la cultura, se debe considerar la cultura, porque el Evangelio se predica en un contexto cultural, no se predica de una forma aislada, se le predica a personas que viven dentro de una cultura. Por lo tanto, para que el Evangelio pueda ser predicado y recepcionado y se entienda, la cultura debe ser modelada. Y ese es el trabajo de la apologética, moldear la cultura. Siempre se escucha en el contexto del medio cultural en que uno vive. Una persona criada en un medio cultural en el que el cristianismo todavía se ve como una opción intelectualmente viable, va a mostrar una apertura al Evangelio, va a prestar sus oídos a la fe, porque es una opción viable. Pero esa misma apertura no existirá en una cultura secularizada, o laicista, o atea, o agnóstica. Nosotros predicamos, esto lo podemos demostrar por medio de la experiencia. Nosotros salimos a predicar aquí en Chile y nos pueden insultar, nos pueden agredir. A nosotros nos ha ocurrido. En una oportunidad estaba en Pedro de Valdivia, en la ciudad de Temuco, predicando en un cerro con un megáfono con un hermano, que era un vecino. Lo invité a predicar y me acompañó. Y la primera vez que me acompañaba, yo siempre he salido solo y le dije que me acompañara y me acompañó, predicó él, después prediqué yo. Y vino una persona de una casa que estaba abajo, estaba borracho y fue a insultarnos, a agredirnos, nos empujó, me dio vuelta el megáfono y lo puso hacia abajo porque lo utilizaba en ese tiempo, se escuchaba demasiado fuerte, entonces lo ponía abajo, no a medio cuerpo, sino siempre en la tierra, para apuntar eh, hacia una falda donde estaban todas las casas. Y salió una persona a defendernos con grosería, con insolencia, con palo, casi a palo al pobre hombre, o han demostrado respeto hacia los cristianos, hacia los que predican la fe. Hasta ahora existe una cierta tolerancia, un respeto, saben que no están haciendo algo malo, sino todo lo contrario, están haciendo algo bueno. En el campo también anduve predicando a mis familiares, me ganaba en los cerros y le predicaba a los que viven en el campo, y después los fui a visitar y me dijo una tía, qué bueno que ha venido a predicar, nos dice que nos vino a visitar también con el Evangelio, porque el cura ellos son católicos, el cura dijo que cuando ustedes escuchen a un evangélico predicando en las calles, ustedes deben escucharlo, le dijo el cura. Lo dejó bien instruido, por eso que ellos escuchan a todos los evangélicos que predican en la calle. La cultura está condicionada en nuestro país para escucharnos, para escuchar lo que predican en la calle. Sin embargo, no en todas las culturas se corre la misma suerte.
Uruguay, por ejemplo, ahí son mucho más agresivos contra los evangélicos. Ahí no se les respeta, ahí se les persigue, eh, no se les escucha, es algo desagradable, es algo molesto, y lo demuestran, porque la cultura es atea. Uno saliendo a evangelizar, porque estuvimos en ISUM, Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de América Latina en Uruguay, en sector denominados Canelones, Solimar se llamaba el lugar. Y para cumplir una parte de una materia, no recuerdo qué materia era, teníamos que entrevistar a las personas o presentar el evangelio, creo que fue, a las personas. Y todos decían lo mismo, esto me sorprendió. Donde nosotros íbamos, cualquier persona que nosotros encontramos en la calle, decían, yo soy ateo, no creo en nada. Pero al mismo tiempo creían en la astrología, en los brujos, en una especie media rara. Decían que no creían en nada, pero finalmente terminaban creyendo en los brujos, en la astrología, pero en el cristianismo no, porque culturalmente están condicionados para ser ateos, ser agnósticos. Tanto es así la secularización de esa cultura uruguaya que la Navidad no se conoce como, a ver, no es la Navidad, es la Semana Santa. No se le conoce como la Semana Santa, sino que se le conoce como la Semana del Turismo. A ese nivel de laicismo llegó el Uruguay actualmente y el porcentaje de evangélicos muy minoritario ahí en ese país. Otro ejemplo que podríamos mencionar es España. Culturalmente el evangelio no es viable ahí, porque, porque tienen una caricatura del evangelio, un prejuicio hacia el evangelio, igual que el Uruguay, son ateos, se ha enseñado desde los colegios, las universidades, los periodistas, toda la cultura se encarga de fomentar el ateísmo. Por eso que la apologética está trabajando desde atrás o está detrás de bambalinas, está tratando de buscarse un espacio viable, como algo razonable, como una opción razonable para la sociedad en una cultura. Eso es lo que busca. Trata de indicar que la fe cristiana no es algo irracional, sino que algo racional para personas también inteligentes y se merece un respeto dentro de la sociedad, digna de ser escuchados o de ser oídos. Para la persona secular es digna de decirse que crea en hadas, en duendes como Jesucristo. Ellos dicen, el creer en Cristo es como creer en hadas o en duendes. Es exactamente lo mismo. Para ellos, para los que viven en esa cultura. Es la tarea más amplia de la apologética entonces cristiana, ayudar a crear y mantener un medio cultural en el que el Evangelio se puede escuchar como una opción intelectualmente viable para el pensamiento de hombres y mujeres por el avance del secularismo en Occidente, en el cual nosotros nos encontramos. Esa es una de las razones entonces, por la cual se debe enfatizar y enseñar la apologética y uno de los roles de la apologética, moldear la cultura, preparar el terreno cultural para que las personas escuchen el mensaje del Evangelio. Es una especie de una pre-evangelización entonces, eliminar los obstáculos que impiden llegar a la fe. La apologética también es buena porque fortalece a los creyentes. No solo es vital para dar forma a nuestra cultura, sino que también juega un papel vital en la vida de las personas. Una de estas funciones es fortalecer la fe de los que ya creen. La adoración cristiana contemporánea tiende a enfocarse en fomentar la intimidad emocional con Dios. Esto, por supuesto, es algo positivo, pero se debe o se necesita algo mucho más allá. La apologética puede ayudar a proporcionar algo más de sustancia a esta experiencia. En la escuela secundaria, en la universidad, los adolescentes cristianos son agredidos intelectualmente con todo el relativismo abrumador. O algunos profesores universitarios le hacen la vida imposible a los cristianos, le hacen la vida muy compleja a los cristianos. Lo dice William Lane Craig, también Antonio Cruz, que son apologetas, pastores. William Lane Craig es un apologeta cristiano. Tiene un doctorado en filosofía. El área de investigación que él tomó fue la apologética cristiana. Él dice que
ha visto a profesores universitarios que machacan a los estudiantes cristianos con sus convicciones. Le gusta cuestionar, criticar al cristianismo. Pero sin embargo, dice William Lane Craig, cuando le corresponde debatir con uno de sus pares, es decir, con él, realmente son muy ingenuos, son muy infantiles, es decir, son ignorantes en cuanto a asuntos que ellos critican. Están criticando, están cuestionando algo que desconocen completamente. Y son tan ingenuos o tan básicos en cuanto a sus argumentos que le resulta muy curioso a William Lane Craig. Claro que William Lane Craig es profesional en el tema de la apologética. Él tiene un doctorado en filosofía, pero su especialidad fue siempre esa, la apologética cristiana. Si los padres no están intelectualmente comprometidos con su fe y no tienen argumentos sólidos para el ateísmo, contra el ateísmo, a favor del cristianismo y una respuesta a las preguntas de sus hijos, entonces se corre el peligro de perder toda una generación de jóvenes. El problema fue que no estaban comprometidos intelectualmente con su fe, es decir, no trataron de buscar respuesta a las interrogantes de los jóvenes o de la adolescencia. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Existió realmente Jesucristo? ¿Hay alguna prueba histórica de que Cristo existió? ¿Hay pruebas suficientes de que la Biblia es inspirada? ¿Es razonable creer en Dios realmente o algo totalmente irracional que no tiene ninguna base en la razón? No se puede sustentar racionalmente la fe o la creencia en Dios. ¿Jesucristo realmente resucitó de entre los muertos? Preguntas como esa. ¿O qué más puede ser? El alma o el espíritu, la resurrección, lo inmaterial, lo metafísico, lo espiritual. ¿Hay alguna evidencia o algunos argumentos sólidos, serios, que den cuenta de estas verdades que han enseñado las iglesias? La apologética ha respondido todas esas preguntas. Por lo tanto, los padres cristianos son responsables de investigar, de averiguar, comprarse un libro, algunos libros de apologética, y ya tendrán alguna respuesta para sus hijos. De lo contrario, van a perder la fe. Un hermano de la iglesia de acá de Puerto Montt, cuando fallecen los hermanos ancianos de la congregación, los antiguos, los fundadores de la iglesia, se llena de personas nuevas que nunca ellos han visto. Algunos sí, otros no. Los hijos sí se conocen, pero los nietos, los bisnietos son totalmente desconocidos y no van a ninguna iglesia. Eso le sorprende a él. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué una persona tan comprometida con su fe, participando permanentemente en las iglesias, fundadora de la iglesia, y ahora su generación no cree, no persevera en la fe cristiana? ¿Cuál fue la razón? Bueno, pueden ser muchas, y una de ellas es que cuando los jóvenes preguntaron, mediante estas preguntas que son intelectuales, recuerden que la apologética se encarga de esa área, de la parte intelectual, porque también hay otra área que tiene que ver con la espiritualidad, con la fe, con la experiencia espiritual, la experiencia mística. Aquí estamos trabajando un aspecto de la fe cristiana que es la parte, la teórica, la, la racional. De eso trata la apologética, que no, no va a convertir a nadie, eso es verdad, pero sirve para eliminar el obstáculo que impide llegar a la fe. Recuerde que modela la cultura, esa es la obra, el trabajo de la apologética. Fortalece la fe de los que ya creen. Si una persona no tiene argumentos suficientes para la existencia de Dios y viene a la apologética y le dice, hay varios argumentos que históricamente se han planteado para indicar o argumentar acerca de la existencia de Dios. El cristiano que ya cree va a quedar mucho más consolidado, mucho más firme, más arraigado con su fe. Esa es la otra tarea y para lo que sirve también la apologética cristiana, para fortalecer la fe de los creyentes. Y también evangeliza a los incrédulos. Los apóstoles argumentan a favor de la verdad de la cosmovisión cristiana,
tanto a judíos como a paganos. Varias personas también han ido a Jesús, por lo que escriben los apologistas. Alguien realizó una investigación acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Y él quería desacreditar, por supuesto, la resurrección de Cristo, indicar que Cristo no resucitó entre los muertos, pero hubo una prueba que él no pudo refutar o no pudo cuestionar, y fue la tumba vacía. ¿Por qué esa tumba quedó vacía? ¿Cuál es la explicación de que la tumba quedó vacía? ¿Por qué no hay nadie allí? ¿Por qué nadie presentó el cuerpo de Jesucristo? Afirmaron que los discípulos se robaron el cuerpo, pero ¿dónde está ese cuerpo? ¿Dónde lo dejaron? Si ellos se lo llevaron. O si se levantó, sufrió un síncope, ¿dónde falleció después? Nadie lo vio. Si se equivocaron de tumba, las mujeres, porque era muy de noche, era muy de madrugada, estaba de noche, entonces se equivocaron de tumba y dijeron a todos los discípulos que había resucitado entre los muertos. Pero ¿dónde está la tumba correcta? ¿Por qué no demostraron la tumba correcta? También se dijo que el dueño de la tumba, ¿cómo se llamaba, hermano, el dueño de la tumba donde fue puesto Jesús de Nazaret? ¿Alguien recuerda, no? ¿Cómo se llamaba? El dueño del sepulcro, donde depositaron el cuerpo del Señor Jesucristo. José de Arimatea. José de Arimatea, muy bien. Si José de Arimatea se llevó el cuerpo, lo dejó en otro lugar. ¿Por qué nunca lo demostró dónde estaba ese cuerpo de Jesús? Este hombre no pudo objetar esa verdad, la tumba vacía. Por lo tanto, llegó a la fe cristiana por medio de esa investigación. Evangeliza a los incrédulos también. Y es parte de la pre-evangelización. Tres razones nos llevan a responsabilizarnos por la pre-evangelización. Los incrédulos plantean buenas preguntas. Las objeciones de los incrédulos casi nunca son triviales, siempre son preguntas importantes. A menudo se enfocan directamente al corazón de la fe cristiana y desafían sus propios fundamentos. Las preguntas de los incrédulos. Por ejemplo, si los milagros no son posibles, entonces, ¿por qué creer que Cristo era Dios si los milagros son imposibles? Si Dios no puede controlar el mal, ¿es en realidad digno de adoración? Algunas preguntas que plantean los incrédulos a la fe cristiana. O también la otra pregunta es, Cristo no fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Cristo no era Dios, Cristo no resucitó de entre los muertos. Por otra parte, nosotros los cristianos tenemos buenas respuestas a esas preguntas. Todas las objeciones, mis queridos hermanos, que se plantean contra la fe cristiana, como por ejemplo, ¿quién creó a Dios? Sobre la concepción virginal del Señor Jesucristo, sobre la resurrección del Señor Jesucristo, sobre la inspiración de las Sagradas Escrituras, sobre el tema del mal en el mundo. Todas esas preguntas ya han sido respondidas. Los cristianos han respondido históricamente ante estas preguntas. Nosotros tenemos buenas respuestas. Los incrédulos, al no ser respondidas sus preguntas, piensan que no existen esas respuestas. Pero aquellas respuestas sí han sido respondidas desde los tiempos del apóstol Pablo. Y por último, Dios manda que nosotros contestemos a esas preguntas. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 17, el apóstol Pedro dice que debemos responder a todo aquel que demande una respuesta de parte de nosotros, de la fe o de la esperanza al cual nosotros fuimos llamados. Responded a todo aquel que demande razón de nuestra esperanza, dice el apóstol Pedro. La apologética entonces es muy buena, es importante, cumple un rol fundamental en la historia de la fe cristiana. Una de estas, moldea la cultura. Están escribiendo aquí. A ver, ¿quién me está escribiendo?
Ok, pensé que había un hermano que no podía ingresar. Bien, la apologética moldea la cultura, la apologética fortalece a los creyentes, evangeliza a los incrédulos y es parte de la pre-evangelización. Existen dos tipos de apologética. Una apologética es la apologética ofensiva. Esta busca presentar un caso positivo para las afirmaciones de la fe cristiana. La apologética defensiva busca anular las objeciones a esos reclamos. La apologética ofensiva tiende a subdividirse en dos categorías. Una de estas categorías es la teología natural y las evidencias cristianas. La teología natural tiene que ver con los argumentos de la existencia de Dios. También trata de mostrar a Dios por medio de la creación, por medio de la constitución del ser humano, como por ejemplo por medio de la ley moral que existe en cada uno de nosotros, y también por medio de la historia. Es decir, Dios guía los acontecimientos de la historia para que se cumplan sus buenos propósitos. Vemos a Dios actuando en la historia. Las evidencias cristianas es mostrar por qué un teísmo, es decir, la creencia en Dios, específicamente cristiano, es verdadero. Las evidencias cristianas típicas incluyen la profecía cumplida, las afirmaciones personales radicales de Cristo, que Él es el Hijo de Dios, es Dios mismo, y es el Dios encarnado, concebido por el Espíritu Santo, y también resucitado de entre los muertos, y su muerte fue expiatoria. También la fiabilidad histórica de los evangelios trata las evidencias cristianas. Los evangelios tienen fiabilidad histórica, no son obras inventadas, torcidas, manipuladas por los cristianos de la época, por Mateo, por Lucas, por Juan o por Marcos, sino que dice que tienen suficientes pruebas viables de su historicidad, de su fiabilidad. Una subdivisión similar existe dentro de la apologética defensiva. En la división correspondiente a la teología natural, la apologética defensiva abordará las objeciones al teísmo, la supuesta incoherencia del concepto de Dios, el problema del mal, serían los temas principales de esta teología o apologética defensiva. Correspondiente a las evidencias cristianas será una defensa contra las objeciones al teísmo bíblico. Las objeciones Profesor, planteadas por la... Sí, hermano Boris. ¿puede repetirlo las subdivisiones del defensivo? Sí, claro. Las subdivisión de la defensiva son prácticamente las mismas, la fiabilidad histórica de los evangelios, las afirmaciones de Cristo, también las profecías cumplidas, son similares, no Eh, existe una diferencia entre una y otra. de, de la defensiva. Sí, es una subdivisión similar a a la defensiva, correcto. La ofensiva y la defensiva tienen una subdivisión muy similares. Ah, ya. ¿Podría escribir ahí abajito de la defensiva? Porque yo la había escrito en la B, en la evidencia cristiana. Profecías cumplidas, Jesús Dios encarnado, fidelidad de los evangelios. ¿Escribir acá, dice usted? Aquí. Bien, aquí lo vamos a escribir. A ver. Claro. Defensiva. Muy bien. Aquí lo escribimos de inmediato. Aquí va. Profecías cumplidas. Cumplidas, una de ellas. Las afirmaciones. Afirmaciones
radicales de Cristo, Cristo la otra, fiabilidad de los evangelios. Evangelios. Bueno, esa es, algunas. Esas son algunas, ahí está. Con respecto a la teología natural acá, la parte de la defensiva, con respecto a la teología natural. También tenemos aquí objeciones al teísmo. Objeciones al teísmo. El problema del mal también. Me faltó espacio. Esa es la defensiva. Son similares acá. ¿Qué más? Bueno, esos serían algunos temas dentro de este elemento de la defensiva. También las objeciones planteadas por la crítica bíblica moderna o la ciencia contemporánea del registro bíblico dominan este campo. Cuando nos referimos a la crítica bíblica moderna, nos referimos a aquellas personas que cuestionan las doctrinas fundamentales de la escritura, como por ejemplo Moisés no escribió el Pentateuco, Isaías, el profeta del siglo octavo, del año 740, 700 antes de Cristo, no escribió el libro de Apocalipsis, sino una parte, perdón, del libro de Isaías, sino una parte. Después hubo otro Deutero Isaías y un Trito Isaías. Esas son las objeciones planteadas por la crítica bíblica. Bueno, eso es con respecto a las evidencias cristianas en en su área de la apologética defensiva. Se pueden combinar esto de la defensiva, tanto la teología natural como evidencia cristiana se combinan. ¿Cómo borro esto aquí? Y lo voy a borrar. Bien, estamos bien en la hora. Perfecto, mis queridos hermanos. Entonces, ahora vamos a trabajar con los argumentos de la existencia de Dios. ¿Qué es lo que son los argumentos de la existencia de Dios? Primero que nada, ¿qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento en el que a partir de una serie de juicios o enunciados afirmativos o negativos que tomamos como punto de partida, esto se le denominan premisas. Las premisas son afirmaciones, son declaraciones, son verdades, y a partir de estas se sacan conclusiones. La lógica distingue dos tipos de argumentos. Hay algunos argumentos que son inductivos y los otros argumentos son deductivos. Un argumento inductivo es un argumento en el que la conclusión se establece de la probabilidad que nos da las premisas. Por ejemplo, aquí tenemos la primera premisa. Juan siempre ha llegado tarde al cine. La conclusión de esta primera premisa, por tanto, hoy también llegará tarde. Ese es un argumento, pero basado en la probabilidad. Es un argumento inductivo. Siempre ha llegado tarde, por lo tanto, hay altas probabilidades ahora que nuevamente llegue tarde. Pero podría ser el caso que justamente hoy día no llegara tarde. Por eso que este argumento está basado en la probabilidad nada más. No, no es absolutamente cierto. Es probable. El argumento deductivo, por otra parte, es un argumento en el que si las premisas son ciertas, la conclusión también debe ser necesariamente cierta. No, no, no es probable, sino que absolutamente cierta.
Por ejemplo, la primera premisa, todos los vallisoletanos son españoles. Eso es una premisa cierta. Todos los españoles son europeos. Otra premisa cierta. La conclusión para extraer un argumento. Por tanto, todos los vallisoletanos son europeos. Este sería un argumento deductivo. Absolutamente cierto. No hay ninguna posibilidad de que sea erróneo. Si todas las premisas son correctas, son verdaderas, entonces todo el argumento es verdadero. Es un argumento deductivo. Si hay una premisa falsa, entonces ya el argumento está con una premisa falsa, entonces ya sería falso. Pero si está bien construido con premisas correctas, siempre va a ser un argumento en todos los casos cierto. La mayoría de los argumentos de la existencia de Dios se basan en el argumento de tipo deductivo, pero en los últimos años también se han desarrollado pruebas sobre la existencia de Dios a partir de la probabilidad, porque no se pueden garantizar 100% como pretenden algunos argumentos deductivos. Ya, vimos entonces lo que es argumento y ahora ya vamos a trabajar con los argumentos de la existencia de Dios. ¿Cuáles son estos argumentos? El primer argumento de la existencia de Dios que nosotros podemos plantear a una persona que no cree en la existencia de Dios es el argumento ontológico. Onto viene del ser. Aquí lo voy a escribir. Onto del ser. Basado en el ser. Dice lo siguiente este argumento. Dios es el ser más grande posible. La primera premisa. Lo más grande posible. Es una afirmación, es una declaración. Dios existe por lo menos en la mente o en el entendimiento. Existe una idea de Dios dentro de nuestra mente y en el entendimiento. Un ser que existe únicamente en la mente no es tan grande como un ser que existe tanto en la realidad como en la mente. La tercera premisa. Yo no sé si estarán de acuerdo o no con esta premisa. Dice acá, un ser que existe únicamente en la mente no es tan grande como un ser que existe tanto en la realidad como en la mente. Si Dios existiera únicamente en la mente, no sería el más grande posible. ¿Por qué no sería el más grande posible? Porque existe solamente en la mente. El ser más grande posible debe existir tanto en la mente como en la realidad, de lo contrario no es tan grande, es simplemente algo pequeño que existe simplemente en nuestra mente. Por tanto, Dios debe existir tanto en la realidad como en la mente, dice el argumento ontológico. Dios es el ser más grande posible, el más perfecto, lo más extraordinario y absolutamente con todas sus perfecciones que nosotros podemos imaginar. Si no existe, entonces no es el más grande que nosotros podemos imaginar, porque el hecho de imaginar a un ser tan grande implica su existencia. Si no existe, entonces no es lo más grande que podemos nosotros imaginar. El argumento ontológico es aquel que intenta mostrar que podemos conocer y saber que Dios existe mediante el análisis de nuestras propias ideas, independientemente de la realidad. Se llama a priori. El concepto de idea de Dios implica su realidad. Si los seres humanos tenemos ese concepto de idea, entonces es que Dios existe. Este argumento ontológico fue sostenido por primera vez por Anselmo de Canterbury. A él se le objetó que de la misma manera que uno puede concebir en su mente una isla mayor, más perfecta, más bella que cualquier otra que existe, y que por tanto tendría que existir necesariamente, entonces es absurdo, ya que siempre nosotros podríamos concebir una isla mucho mayor. Es lo que se le objetó a Anselmo de Canterbury. Yo puedo pensar en duendes, por ejemplo. Tengo en mi mente la idea de un duende, pero el hecho de que yo tenga una idea en mi mente de un duende implica su existencia. En mi mente yo tengo una idea acerca del caleuche, de la pincoya,
una idea de, ¿qué más puede ser? De personajes mitológicos como, si me podrían mencionar algún ser mitológico, por favor, mis queridos hermanos, aparte de la pincoya y el Unicornio, caleuche. un unicornio. Un unicornio. El hecho de que yo lo conciba en mi mente significa que necesariamente debe existir. Y así podríamos seguir listando, ¿verdad? Ideas que están en nuestra mente, que no necesariamente por el hecho de que esté en nuestra mente implica su existencia. Esa fue la objeción que se le planteó a Anselmo de Canterbury con respecto a este argumento ontológico. La respuesta que dio Anselmo de Canterbury fue que el concepto de Dios no es como de un duende, no es como de una isla, no es como del caleuche o de la pincoya, sino que la idea de Dios es único. No es lo mismo que las otras ideas, es único. Aquí lo voy a escribir. La idea o concepto de Dios es único. Dios no es un objeto más grande que otro, como de una isla, por ejemplo. No es una isla más grande que la otra isla. El hecho de que nosotros pensemos en una isla más grande que la otra no significa necesariamente que exista, porque siempre podemos pensar en otra isla más grande que la otra. Pero en Dios no podemos hacer esa analogía ni esa comparación, porque Dios es una idea única que no se puede comparar con otra. Dios no es solo un objeto más grande que otro objeto más grande, sino que es el objeto más grande de todos. Por eso que es único. Por tanto, es diferente de cualquier otro objeto individual. Aquí lo voy a escribir también. Es diferente a cualquier otro objeto individual. Es diferente a cualquier otro objeto individual. Dios es un ser necesario. Esta es la otra característica de Dios. Un ser necesario. Dios es un ser necesario. Eso quiere decir imposible de que no exista. ¿Qué le parece el argumento de Anselmo de Canterbury? Al señalar que Dios es un ser necesario, implica que es imposible de que no exista. Mientras que una isla, por ejemplo, Dios es un ser necesario. Una isla, ¿qué es lo que es una isla? Todos los otros objetos, aquí mejor lo explico. Todos los otros objetos son contingentes, son contingentes nada más. En cambio, Dios es necesario. Una isla es contingente, un duende es contingente, un caleuche, una pincoya, todo es contingente. ¿A qué se refiere lo contingente? Pudo, pudo haber existido, como bien no pudo haber existido. Existe, pero también existe la otra posibilidad de que nunca haya existido. Y el hecho de que nunca haya existido no cambia nada la verdad del universo. El universo sigue siendo el universo a pesar de que no existan los seres contingentes. Existió en un momento, por eso es contingente. Hubo un momento en que no existía. Después existió, después dejó de existir. O no pudo haber existido nunca, no importa. Es un ser contingente. Nosotros somos seres contingentes. Nosotros existimos ahora, pero después, en algún tiempo más, ya no vamos a existir. Y no hemos existido siempre, porque somos seres contingentes. Los seres contingentes demandan un presupuesto o un fundamento de un ser necesario. Dependen de un ser necesario para su existencia. Si existen seres contingentes del cual dependan de uno necesario, entonces necesariamente debe existir ese ser, que es la base y el presupuesto de todo. Porque de lo contrario, si no existe ese ser necesario, entonces los contingentes tampoco existen. Esa es la explicación que dio Anselmo de Canterbury ante esta objeción. Anselmo sostenía que aún el necio que dice que no hay Dios entiende por Dios el ser más grande posible. Por tanto, al menos en el entendimiento, la idea de Dios existe.
pero aquello que es lo más grande que puede ser pensado no puede ser que no exista, ya que es mayor que existe en la realidad que en el pensamiento. Por tanto, Dios debe existir no solo en el entendimiento, sino también debe existir en la realidad extramental. René Descartes, un filósofo del siglo XVI, a mediados del siglo XVII, argumenta sobre la existencia de Dios. Dijo que no podemos nosotros pensar en un valle sin un monte. Del mismo modo, nosotros no podemos pensar, no podemos entender a Dios sin su existencia. No podemos pensar a Dios sin su existencia, pues es algo necesario. Vuelvo a repetir lo mismo que dijo Anselmo de Canterbury. Dios es un ser necesario. Imposible que no exista. Cuando pensamos en Dios, pensamos en un ser que tiene todas las perfecciones. Y si falta una de estas perfecciones, entonces ya eso no es Dios, es cualquier otra cosa, menos Dios. Por tanto, no podemos negar ninguna de sus perfecciones, ninguno de sus atributos o de sus propiedades, sus características. Y una de ellas es su existencia, dijo René Descartes. ¿Se entendió, mis queridos hermanos, este argumento ontológico? Por favor, si no lo entienden, me preguntan. ¿O ¿Podría está muy explicarlo de complejo? nuevo, profesor? Todo de nuevo, el argumento No, completo no, o alguna parte no, lo último que dijo. de que no podemos pensar en un monte sin un valle sin un monte. Y Dios es la idea o el concepto perfecto, lo más perfecto que nosotros podemos imaginar o pensar. Y dentro de esas perfecciones incluye y está su existencia. Si en ese ser que nosotros denominamos Dios no está su existencia, entonces ya no estamos pensando en Dios, sino estamos pensando en otra cosa. Eso es lo que dijo René Descartes, y es lo que quiere decir también Anselmo de Canterbury. Y es lo que nosotros queremos mencionar o enfatizar cuando empleamos el argumento ontológico para hablar acerca de Dios. ¿Alguna pregunta, mis queridos hermanos, sobre el argumento ontológico? ¿Se entendió o todavía hay algunas dudas con respecto a este argumento, mis hermanos? Me comentan, por favor. Hermano Daniel, hermano Roberto, hermano Eleazar, hermano Bori, adelante. Sí, a ver, ¿puede sacar el cuadrito ese Sí, claro, de las letras, por favor? ahí está. Tengo una duda como, eh, a ver, a ver, por lo que entendí, estos son argumentos teístas en contra de los argumentos ateos. Ya. Exacto, Por ejemplo, dice Dios es ser más grande posible. correcto. Ya, por ejemplo, o sea, la idea uno es una idea, la idea 2 es otra idea aparte de la uno, o por ejemplo, la idea uno es respaldada por la idea 2 y la idea 2 es respaldada por la idea 3. Eso es lo que no entendí. O Son sea, todo este premisas. Las tiene, premisas son declaraciones, son verdades. Y a partir de estas verdades se extrae un argumento. La conclusión final es el argumento. o sea, la conclusión final es el punto 5. Es el argumento correcto. Y lo anterior son todas premisas. Ah, ya, ya, ya. Ah, o sea, están todas entrelazadas los 5 puntos entre sí. Exactamente. Así se arma un argumento en base a premisas. Puede ser una, dos, tres, cuatro premisas. Y en base a esas premisas anunciadas anteriormente se arma un argumento. Ya, pero a ver, cuando dice Dios existe por lo menos en la mente o en el entendimiento. O
sea, por lo menos Correcto. en una de esas dos. Exactamente, así es. Y después Así un es. ser que existe únicamente en la mente no es tan grande como un ser que existe tanto en la realidad como en la mente. Pero Exactamente. esa premisa nosotros, o sea, nosotros como cristianos deberíamos probar esa premisa que Dios es un ser tan grande, Correcto. como un ser que no, como un ser que existe tanto en la realidad como en la mente. ¿Cómo probamos nosotros que Dios es un ser tan grande, que, que no existe solamente en la mente, sino en la realidad? El concepto de Dios. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de Dios, mi hermano Boris? Aquí vamos a mencionar las características, el concepto de Dios. ¿Cómo es Dios? Descríbemelo, Dios por es favor, un, con atributos. bueno, Dios ¿Ya? es un ser que subsiste en tres personas. Muy bien, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Ya, ese, ese Dios tiene atributos, es todopoderoso, es Excelente. omnisciente, Todo, todo poderoso, omnisciente, omnipresente. ¿Qué más? es eterno. Fua, impresionante, eterno, infinito, espíritu, espíritu, inmutable, es todopoderoso, omnisciente, es omnipresente, eterno, infinito, espíritu, inmutable, trascendente, igual, trascendente, inmanente, igual, inmanente. ¿Qué más podríamos referirnos acerca de Dios? Bueno, ahí estamos hablando acerca de un ser, ¿ah? Eso es la idea que nosotros tenemos de Dios. Bueno, nos hablan de Dios como nosotros, ¿en qué Dios creemos? En un Dios que es todopoderoso, que es Un Dios que es omnisciente, espíritu. tiene todo conocimiento. Pero ¿cómo es, si no existe, cómo puede ser todopoderoso si no existe? Omnisciente, pero ¿cómo puede ser omnisciente algo si no existe? Omnipresente, ¿cómo podemos decir que está en todas partes si no existe? Es eterno, pero si no existe. Infinito. Infinito, eso quiere decir que no tiene límite, no tiene dimensiones. No podemos decir cuánto mide Dios, cuán alto es, cuán profundo es, cuán ancho es, porque es infinito. No podemos decir que Él es alto, ancho, profundo, largo, porque Él está por sobre las dimensiones espaciales. Es eterno, está sobre las dimensiones temporales. En, en el sentido de está sobre las limitaciones temporales, con respecto al pasado, Él está ahora en el pasado. Con respecto al futuro, Él está ahora en el futuro. Para Él no hay pasado ni futuro. Para Dios todo es una actualidad viviente porque es eterno. La eternidad es un presente radical. Para Dios todo es hoy. Ve el futuro como si lo estuviese viendo hoy. Es un Dios perfecto. Un Dios que no cambia, un Dios espíritu, inmaterial, invisible, incorpóreo. Es trascendente. ¿Qué significa eso? Que es totalmente diferente a todo lo inimaginable, a todo lo que nosotros vemos en la realidad. Y es inmanente, es decir, está dentro también de la creación, dentro del mundo. De ese Dios estamos hablando, con todas sus perfecciones. Más perfecciones tiene, pero esa es la que podemos mencionar ahora. Y existente, dice existente, dice el argumento ontológico, existe. Porque si no existiera, entonces no, ya no tendría una perfección, que es su existencia. Entonces, si le falta una perfección, ya no es Dios. O perfecto también podríamos decir, perfecto, en todas sus características, perfecto. Bien, ese Dios entonces. Por eso es que es imposible que no exista. Adelante, mano Boris. Sí, a ver, ¿hay más argumento antológico o son los cinco? O sea,
al parecer, las cinco premisas llegan a ser inconclusas, porque la conclusión final es que Dios debe existir tanto en la realidad como en la mente. Exacto, Y el ese ateo es nos el va a argumento. preguntar, claro, y el ateo nos va a preguntar, bueno, ¿cómo tú puedes comprobar que Dios existe tanto en la realidad como en la mente? O sea, hay que continuar las premisas. Bueno, lo mismo le dijeron a Anselmo de Canterbury. Él dijo que Dios es un ser necesario. Un ser necesario. ¿Qué significa necesario? Es imposible de que no exista. En cambio, todo lo demás son contingentes. Nosotros somos seres contingentes. El planeta Tierra es contingente, el universo es contingente. Es decir, pudo existir como bien no pudo existir. Los seres contingentes dependen de un ser necesario. Si existe lo contingente, es evidente y es imposible que no exista lo necesario. Eso fue lo que afirmó el Anselmo de Canterbury. Cuando decimos que Dios es un ser necesario, ya implica que es imposible que no exista, porque todo depende, todo lo contingente depende de lo necesario. O sea, él se basó la prueba de que Dios existe se basó en la creación, más que nada. No en la creación, sino en el ser. Por eso se llama ontológico, el ser. Es decir, que nosotros tenemos una idea de Dios. Dios es el ser más grande que puede existir. Viene del ser. La filosofía griega, antiguamente, antes de que aparecieran los filósofos, ellos dijeron que si hay lluvia es porque un dios es el que hace llover, si hay trueno es porque un dios es el que hace tronar y envía su relámpago, si hay guerra es porque un dios lo ha provocado, si hay paz es porque otro dios ha provocado la paz también, si hay amor es porque alguien se encarga, algún dios se encarga del amor, del odio también y así. Se explicaban por medio de las mitologías. Pero después comenzaron a preguntarse los filósofos, comenzaron a abandonar el- la mitología y comenzaron a hacerse preguntas más racionales acerca del fundamento de todo lo que existe. ¿Cuál es el fundamento de lo existente? El comienzo de todo. Algunos dijeron es el agua, otros dijeron que es el, la tierra, el fuego, el amor, el odio, el arjé, es el origen de todo, el fundamento de todo. Otro dijo el logos, el fundamento de todo lo que existe, el sustentador de todas las cosas, el fundamento de nuestra razón. Todo lo que existe, incluso nuestra razón, se debe al logos, el comienzo de todo, el fundamento de todo, el arjé, o el logos también, o el ser. A eso es lo que estaban debatiendo o argumentando, especulando los filósofos griegos, el ser. Yo veo una mesa y digo, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es esto? Esto es una mesa. Ya estamos empleando el ser. Pero yo puedo seguir preguntando, pero esa mesa, ¿qué es lo que es una mesa? Bueno, es algo de madera. ¿Y la madera qué es lo que es? Bueno, anteriormente era un material, era un árbol. ¿Y el árbol qué es lo que es? ¿Qué es lo que era? ¿O qué es lo que es o era? El árbol es una planta, un arbusto, antes fue una semilla. ¿Y qué es lo que es eso? Bueno, siguen preguntando, ¿qué es lo que es está preguntando el fundamento, la, eh, el comienzo, el origen, que sustenta todas las cosas? Bueno, deben ser entonces partículas, deben ser entonces átomos. ¿Y qué es lo que es eso? Continúa preguntando, ¿qué es lo que es? Bueno, es nada más. Lo último que nosotros podemos llegar es que es. Las cosas son o es. Eso tiene que ver con el ser. Lo último que nosotros respondemos es que es. Por lo tanto, este argumento del ontológico trata de indicar
que el fundamento de todo es el Dios, Él es el ser, lo más perfecto que puede existir, tiene que existir entonces. Y como es necesario, es imposible que no exista. Y evidencia de que existe es lo contingente, es decir, todo lo que nosotros, todos nosotros que existimos. De eso se trata esta idea. Se basa en la experiencia, en la razón. Son argumentos racionales de la existencia de Dios. No sé si lo logré explicar bien, mis queridos hermanos. Eh, yo no, yo para serle sincero no logré entender mucho la, la premisa de esta persona, de Canterbury. Anselmo de Canterbury fue el primero que lo menciona. Aquí dice, el hermano de él dice, sí, se entiende, dice el hermano de él. Fernández, muy bien. El hermano Roberto Mena de Dice, Sar se entendió, ¿verdad? Sí, hermano, yo lo complemento también con lo que decía en el libro. Una pregunta que resume muy fácil es como, ¿de ¿Mm? dónde saca el hombre su idea de Dios si no de Dios mismo? Yo creo que eso Ah, ayuda muy bien. mucho a entender lo que usted nos está diciendo. Perfecto, perfecto. Hermano Roberto, La verdad que cuesta bastante en mi caso lograr entender, pues, pero ahí estamos haciendo lo posible. muy bien, muy bien. Muy bien, hermano. Ese es entonces el argumento ontológico, el ser. El Dios es el ser más grande que nosotros podemos pensar y si nosotros, y con todas sus perfecciones, si le falta una de estas perfecciones, entonces ya no es Dios en el cual nosotros estamos pensando, porque no sería tan perfecto, no sería Dios entonces. Son varias perfecciones. Entre estas perfecciones es su existencia. Por lo tanto, no podemos pensar en Dios sin su existencia, porque si no existe, entonces ya no es Dios en el cual nosotros estamos pensando. Esa es la idea del argumento ontológico. Un ateo cuando dice, pero sí, sí, hermano profesor, Boris, disculpe que le interrumpa, pero esto bastará para derribar todos los argumentos de los ateos. O sea, si uno dice que Dios existe tanto en la mente como en la realidad, y el argumento, bueno, la existencia de todos nosotros, pero, o sea, un ateo se lo puede refutar con la teoría del Big Bang o la evolución. Todo fue evolucionando. Una partícula explotó, después ahí, a partir de ahí, existió todo. muy bien, Por eso le decía que pero lo hallo como incompleto el argumento, no sé, no, me da esa sensación. mencionó el Big Bang, mencionó la evolución, que esos son posiblemente los argumentos que emplean los ateístas, ¿verdad? Los ateos. Pero, ¿qué es lo que es el Big Bang? ¿Qué es lo que es una gran explosión, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la Claro, evolución de las especies? Eh, ¿Qué es lo que son? Aquí lo voy a escribir otra vez. Em, necesario. Entendiendo estos dos conceptos, se logra emplear bien el argumento en una conversación, en un diálogo. El Big Bang, las especies, ¿dónde puede ser clasificado Mano Boris? ¿En lo necesario o lo contingente? Está muteado, ¿eh? Si está hablando, está muteado. Oh, quedó sin. Ah, qué lástima, quedó sin batería, lo más probable. Ya. Bueno, pero se emplearon esos argumentos del Big Bang, por ejemplo, la teoría de la evolución, siempre va a corresponder a esto, a lo contingente. Es decir, bien pudo haber existido el Big Bang, bien como pudo no haber existido, sobre la teoría de la evolución, la primera partícula, la primera bacteria, después se convierte en una célula, después en un animal, en un pez, después en un reptil, después sale a la Tierra, en un ave.
hasta llegar finalmente a los seres humanos, pero estamos hablando siempre de lo contingente. Es decir, pudo haber existido como bien no pudo haber existido. Pero nosotros, cuando empleamos la idea de Dios, no estamos hablando de seres contingentes, estamos empleando siempre la idea o el concepto de lo necesario. Es decir, imposible que no exista porque todo lo contingente depende de lo necesario. Es decir, siempre hay que manejar estos dos conceptos, no vamos a tener problemas cuando utilicemos estos argumentos. Bien, eso entonces el argumento ontológico. Vamos, nos pasamos. No me di cuenta, mis hermanos. Nos pasamos ya hace rato, ya, 10 minutos. Por lo tanto, vamos a descansar un momento aquí.